Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy quisiera compartir ustedes un poquito de la palabra santidad. ¿Qué es la santidad? En verdad, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Pero déjeme saludarlo primeramente y bendecirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro gran y poderoso Dios esté en sus hogares en este día. Que mi Dios me los bendiga. Y déjenme compartirles esta palabra del reino de los cielos, santidad. Dios nos ha llamado a vivir una vida recta ante los ojos de Dios, a que el hombre tenga una comunicación íntima con Dios, a que nos podamos comunicar con el Padre. Y para eso necesitamos pasar una santidad. Y la santidad es apartarse de lo malo y vivir una vida en rectitud. Hoy quisiera hablarles un poco nomás de la santidad porque no nos va a alcanzar el tiempo para desglosar lo que es santidad. Así que si alguien conoce algo de la santidad y si vio que a mí se me escapó algo, no se preocupe porque el tema es muy extenso. Nomás voy a tocar unas partes de la santidad. Y quisiera comenzar con el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso nos lo enseña la palabra en el verso 7 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice que el Señor no nos ha llamado a que andemos en inmundicia, sino que nos ha llamado a vivir una vida en santidad, una vida recta ante los ojos de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y dice el verso 8: así que el que desea esto, el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea que todo aquel que desecha la santidad del Señor no está desechando esto, ni me está desechando a mí, ni está desechando la palabra del Señor, sino que está desechando a Dios directamente, porque Dios nos trajo a vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Y el hombre hoy en día se ha despiado. Hoy en día el hombre está lleno de amargura, está lleno de ira, está lleno de contienda, está lleno de gritería. Hay tanta cosa que hoy el hombre le está perjudicando para que pueda tener un encuentro con Dios. Pero en el capítulo 14 del libro de los Hebreos, del verso 12, dice el Señor bien claramente que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener paz. Si no hay paz, no hay una santidad. Entonces es necesario que el hombre hoy en día entienda de que tenemos que llevar una vida recta ante los ojos de Dios, una vida llena de rectitud y llena de santidad. Y yo les quisiera compartir este tema hoy en este día. Es muy extenso, como les digo yo, pero vamos nomás a desglosar una parte de este tema. Y mire usted lo que dice en el versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Esto lo habla en Hebreos capítulo 12, del verso 14 y verso 15. Perdón. Y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que tenemos que seguir una paz. Si usted de repente no tiene paz con su vecino, no tiene paz con su hermano, no tiene paz con su esposa o con sus hijos, incluso hay gente que no tiene paz ni consigo mismo, paz inconforme de la vida que lleva. Entonces, si no tenemos esa paz que el Señor la dejó en la tierra para que nosotros la practiquemos, va a ser muy imposible que podamos entrar a una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice el verso 15: mira bien, no sea que brotando alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que por una raíz de amargura podemos contaminar a mucha gente, y la raíz de amargura está en el corazón. De repente viene la mujer y su esposo le hizo algún daño y esa raíz está adentro. Y esa raíz no lo deja tener una buena relación con el esposo y con la esposa o con los hijos, porque el hijo le hizo algo a la madre o viceversa. Y está esa raíz. Y es necesario aprender a dejar pasar la ofensa para que no crezca la raíz. Si yo planto un árbol en mi casa
Y si ese árbol a su debido tiempo va echando raíces a medida que va creciendo, entonces si yo no corto ese árbol con tiempo, ese árbol me puede llegar a botar la casa. Así trabaja la raíz de amargura. La raíz de amargura está en el corazón y si no la sacamos para afuera, entonces se va formando y se va formando que llega un momento que esa raíz de amargura puede llevar a una persona a un hospital, le puede dar un derrame, le puede dar una parálisis, le puede dar cualquier enfermedad grave que los doctores nomás con pastillas la pueden curar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad del alma, porque una raíz de amargura se fue creciendo y se hizo un nido en el un nudo en el corazón y de repente hay que llevar a aquella persona porque se le está parando el corazón. Pero si usted observa, es una persona llena de amargura. ¿Por qué? Porque tal vez su juventud fue muy mala, tal vez le hicieron mucho daño, una persona lo lastimó y entonces esa raíz fue creciendo y se hizo un solo nudo en aquel corazón y entonces es necesario venir y llegar a los pies de Cristo para que Cristo venga y nos dé un corazón nuevo, nos sane y nos libre. Vea lo que dice usted en el libro de Ezequiel, capítulo 36 del verso 25 y del verso 26. Dice Ezequiel, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Escuchen bien, aquí entra la promesa. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Realmente me quiero enfocar en el 26, aunque les leí el 25, pero el enfoque está en el 26. Dice el Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, dice que Él nos dará un corazón nuevo. Dice que va a quitar el corazón de piedra que tiene el hombre, porque el hombre antes que venga a Cristo, el hombre trae un corazón de piedra. Y es necesario que Dios quite ese corazón duro. Y una de las formas para que Dios pueda quitar ese corazón duro del hombre es a través de la palabra santa. La palabra que hoy en día se predicó y la palabra que quedó en el mundo para que se predicara el reino de los cielos. Es la palabra, dice en Hebreos capítulo 4 del verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no falla. Es la única que puede quebrar esos espíritus y esas inmundicias que hay adentro del corazón, esas amarguras, esas iras, esas riñas que hay, esas envidias, esas codicias. Solo la palabra de Dios la puede quebrantar. La palabra no va a fallar nunca porque la palabra es Dios mismo hablando a través de las escrituras. Entonces dice Dios a través del profeta Ezequiel, un profeta muy usado, y a la vez Dios lo sigue usando porque esta promesa se sigue leyendo todavía. Entonces son promesas que Dios puso en los profetas para que nosotros conozcamos su palabra santa. Y entonces dice el Señor, dice, os daré un corazón nuevo. Hay un corazón nuevo para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Y dice su palabra, y pondré espíritu nuevo dentro de cada uno de nosotros y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, un corazón hecho a la manera de Dios. Y hoy en día vengo a presentarte esta palabra que dice que sin santidad y sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos llegar a los pies de Cristo y decirle a nuestro Señor Jesucristo, quítame este corazón de piedra, Señor, y ponme un corazón de carne. El rey Salomón vino y le pidió al Señor un corazón sabio y entendido, y Dios le añadió riquezas. ¿Por qué? Porque con un corazón sabio y entendido podemos ayudar a muchas personas más. Con un corazón sabio y entendido podemos llegar a ver la gloria de Dios. Con un corazón sabio y entendido nos podemos postrar y adorar a Dios. Con un corazón sabio y entendido nos damos cuenta que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Y
y a través de su palabra santa podemos seguir escudriñando más textos bíblicos y más, y podemos ver de que la palabra misma nos enseña y nos exhorta a vivir una vida en rectitud ante los ojos de Dios. Miremos que dice Primera de Pedro del capítulo 1 del verso 14. Primera de Pedro. Aquí también hay a través del apóstol Pedro, un apóstol muy usado de parte de Dios, también el Señor nos dejó un pequeño mensaje. Y dice así, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Escuché muy bien, como hijos obedientes, si somos hijos obedientes, dice que no vivamos en la ignorancia en la que vivíamos antes, porque antes de llegar a Cristo vivíamos una vida desordenada, llena de desobediencia y llena de pecado, pero Dios no quiere que vivamos esa vida. Dios quiere que sigamos una vida recta ante los ojos de Dios. Y miremos qué más dice. Dice el 15, sino que como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que Dios nos exhorta y nos llama a vivir a una vida santa como Él fue santo. Nadie va a ser más santo que Él porque Él es el santo de santos, pero tenemos que llevar el camino de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esta palabra motivadora de este día es para que entremos a ese encuentro con Dios y quitemos de nosotros toda esta vida llena de pecado, porque con el pecado nadie puede entrar al reino de los cielos. Dice su palabra que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y entonces es necesario que el hombre de Dios y la mujer que no conoce de Dios hoy empiece a recapacitar, y el hombre de Dios se empieza a limpiar todos los días, y la mujer que no conoce de Dios se empieza a limpiar para tener ese encuentro, que se prepare para tener ese encuentro con nuestro Dios. Y dice el 16, porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Y era lo que les recalcaba. Él es santo, Él es el único santo. Y dice que nosotros tenemos que ser santos, porque Él dejó esta palabra escrita para que nosotros vivamos una vida en santidad. Yo los motivo y les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de que tengamos ese acercamiento con Dios y que tratemos de vivir una vida en santidad, una vida agradable ante los ojos de Dios, para que podamos recibir tantas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Usted no se preocupe por que mi hijo no puede cambiar, usted no se preocupe que mi hermana no puede cambiar, no, usted solamente entréguese al Señor Jesucristo y deje que el Señor trabaje en la vida de cada uno de nosotros. Alguien tiene que estar pagando el precio siempre por nuestros familiares, por nuestros hijos. Tenemos que estar pagando un precio y la verdad que se siente bonito cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y sentimos esa confianza y esa fe de que Dios está guardando nuestra casa y la está protegiendo, porque es una casa llena de paz, es una casa llena de amor, es una casa llena de bendición, que desde que llega alguien y toca la puerta se siente aquel aroma a Dios cuando entra a esa casa, y es una casa que el enemigo no la puede ir a tocar porque está bien fundada en la roca que es Jesucristo. Y eso es vivir en santidad. En aquel tiempo muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, sanamos enfermos. Muchos en aquel tiempo. Pero vamos a examinar la palabra y dice, ¿por qué les dice el Señor? Les dice que a ustedes yo no los conozco, les va a decir. Porque fueron personas que han vivido una vida desordenada ante los ojos de Dios. No han vivido con esa paz que Dios los ha mandado a vivir a la tierra. Entonces es necesario que entremos y tengamos ese encuentro con Dios y empecemos a vivir una vida muy recta ante los ojos de nuestro gran Dios. Así que la palabra es motivadora de este día, es una palabra verdadera, es una palabra que no falla, y yo le garantizo que si empezamos a trabajar, poco de a poco vamos a entrar a ese refugio, a ese encuentro con Dios, y vamos a vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí, pero Dios no ama el pecado.
Dios no ama el pecado. Y de eso se trata, de apartar al hombre de pecado para que deje que reine Jesús en sus vidas. Quisiera compartirles en el capítulo 22 del verso 11 de Apocalipsis también, que hay otra cita bíblica muy importante. Dice en el verso 11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea que vuelve a aparecer la palabra santidad. El que es santo, dice, siga practicando la santidad. El que es injusto, pues siga injusto. Nadie lo puede hacer a fuerza que entienda la palabra, pero algo sí le podemos decir, que a través de la palabra, poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociendo y vamos a entrar a esa santidad con el Señor. El que es injusto sea injusto todavía. Este mundo está lleno de gente injusta, de gente que no es verdadera, de gente mañosa, de gente perversa, de gente pícara. Y dice el Señor, pues el que quiere andar injustamente, pues que siga andando injusto. Al cabo, a Dios no lo mueve eso. A Dios lo único que lo puede mover es un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón que se abra para Dios y esté dispuesto para Dios. Es lo único que puede conmover a Dios. Pero el que es injusto, siga siendo injusto todavía. Al Señor le va a dar igual. El que es inmundo, pues siga practicando la inmundicia. Su palabra lo dice, pues a Dios tampoco lo va a mover un inmundo, pues si quiere seguir inmundo, pues. Pero la fe que a través de la palabra ese injusto y ese inmundo, hoy va a empezar a conocer un poco de la justicia de Dios, y yo sé que hoy vamos a empezar a dar pasitos como los niños cuando empiezan a caminar, y vamos a empezar a caminar en justicia. Y vamos a empezar a desechar esas cosas que nos estorban para tener una buena comunión con Dios. Y el que es santo, santifíquese. Santifíquese para el Señor. Todo aquel que se santifica para el Señor, yo le garantizo que todos los días va a tener un encuentro con Dios. Y va a hablar con el Omnipotente. Va a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo motivo, hermano, a que tengamos ese encuentro con Dios y que nos acerquemos a Dios. Él es el único que puede rescatar tu vida del hoyo. Él es el único que te puede sacar del lodo. Él es el único que te puede sacar de todos los problemas. Él es el único que te puede sacar de esa crisis económica. Él es el único que te puede llevar a navegar en el río del Espíritu de Dios. Y quisiera terminar con este último texto que está en el capítulo 2 del verso 11 del libro de Tito. Y la palabra del santo dice así, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que, ¿quién es la gracia? La gracia es Cristo. Y dice que Él se ha manifestado para salvación al hombre, a la mujer y al joven, al niño y a toda la generación que está en la tierra. La gracia del Señor está con usted en este día y se ha manifestado para salvación. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que el Señor nos manda a vivir justamente y piadosamente en esta vida. Eso es vivir en santidad. Entonces tenemos que caminar una vida en rectitud. Hermano mío, yo lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le deseo que este día Dios lo bendiga de una forma pero grande, que se deje ver esa bendición del Señor. Y yo le pido al Señor que esta palabra que usted ha escuchado en este día es palabra de Dios, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y esperamos de que ese corazón esté dispuesto para Dios. Y le recuerdo que siempre va a haber una palabra de Dios para usted. Estamos orando todos los días para que Dios tenga una palabra fresca para cada uno de aquellos que nos están oyendo. Y sígase suscribiendo en este su canal de YouTube, y también allá también por Facebook también estamos allá, Reflexiones Cristianas, nuestro hermano Nosli Roberto Figueroa.
para llevarle una palabra de aliento, una palabra que lo anime, una palabra que lo lleve a tener ese encuentro con Dios. Dios me lo bendiga, hermano mío, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted en este día. Dios me lo bendiga.